Shalom, vamos a responder una pregunta que he recibido, que me le ha enviado Aquí Busco. Shalom, una pregunta, rabino. ¿Por qué los nombres como de Moisés, Jacob, Isaías, entre otros en hebreo, se pronuncia de una forma y en español de otra forma? ¿No debería ser pronunciado tal como el hebreo? Es algo muy importante lo que me ha escrito Busco, que Moisés, ¿por qué Moisés, decimos Moisés, si en hebreo está escrito Moshe? ¿Por qué se altera el texto? Voy a responder primero con un tipo de distorsionamiento de las palabras según nosotros conocemos, en relación con la adaptación a los diferentes lenguajes, a las diferentes lenguas. Vamos a poner algunos ejemplos y después vamos a ir a los casos de Moisés, por ejemplo, Jacob, Isaías. Vamos a ver, con Moisés. ¿Por qué se lo llama Moisés cuando en hebreo dice Moshe? Moshe, Moisés, son dos palabras diferentes. Si vamos a los lenguajes actuales que nosotros conocemos, sabemos que en España alguien que venía de Rodrigo se llama Rodríguez. Y si vais a lugares específicos de España donde la Z se pronuncia Z, entonces se llama Rodríguez. Aunque está escrito con Z, pero no en todos los lugares la Z se la pronuncia así como debería ser pronunciada, Rodríguez. Muchas veces se dice Rodríguez. Pero tenemos, por ejemplo, en ciertos lugares de Portugal, donde se lo llama Rodríguez, con S, no con Z. ¿Y por qué si en España es con Z? Porque en Portugal es con S, hay lugares de Portugal. Hay lugares donde se conserva la tradición de España, pero hay lugares donde Rodríguez. Lo mismo con Martín. Martín, alguien que venía de Martín, Martínez. En ciertos lugares de España con Z, en otros lugares, como de Portugal, con S, Martínez con S. Sancho, deriva el apellido Sánchez, en España con Z, parte de Portugal, ciertos lugares con S, Sánchez con S, y así muchos otros. Entonces aquí tenemos, ¿por qué se agrega la Z o la S al final? Porque así era la costumbre de esa lengua, de ese país, de esa región, de ese dialecto. Y lo mismo ocurría en la antigua Babilonia. Hace 2000 años se agregaba una letra S al final de la palabra en los nombres. Por ejemplo, Antonino, un conocido rey Antonino, Marco Aurelio, en español se lo conoce Antonino, Antoninos. En el texto talmúdico dice Antoninos, no Antonino. Marco Aurelio es una traducción. Era el compañero de Rabí Yehuda, Antoninos. ¿Por qué se agregó la S? Porque era costumbre en ese lugar de Babilonia agregar una letra S al final. Tenemos muchísimos ejemplos como ese. Por ejemplo, el rey Adriano, que el rey Adriano en el Talmud dice Adrianus. O sea, el Talmud se escribió en la época del exilio babilónico, hace 10.000 años, hace 2000 años, Adrianus, no Adriano. ¿Por qué se agregaba la letra S? Y no solo eso, sino hay textos donde en vez de decir Adriano o Adrianus, dice Andrianus, Andrianus, con una N. Además de agregar una S al final, se agregaba una N. Costumbres de esos lugares. Vemos ya que se distorsionan los nombres de acuerdo a la forma en que se habla en diferentes lugares. Se los adapta al dialecto de ese lugar donde se habla tal dialecto, tal lengua. En vez de Adriano, Adrianus, o en otros textos, Andrianus. Y eso lo encontramos también en nombre que aquí se me pregunta Jacob.
¿Por qué se dice Jacob si en el texto hebreo está escrito Jacob? Os contaré una anécdota muy peculiar que me ocurrió. Una vez yo viajé a dar una disertación en Murcia, en España, y bueno, del avión fui a coger un tren, que varias horas de viaje en ese tren, así era, hasta que llegaba a Murcia, desde Madrid hasta Murcia hay un tren. Y ahí en la estación había una señora que tenía un niño pequeño y le dijo, la madre le dijo al niño, Jacob. Yo me sorprendí, ¿cómo lo llama Jacob? Es Jacob. En otros lugares, Jacob se adaptó al castellano, Jacob, de acuerdo al lugar, pero en otros lugares lo llaman Yankov. Eso ya es sorprendente, pero recordad lo que dije del rey Adriano, que muchas veces en el texto talmúdico mismo está escrito Andrianus, con N, Andrianus, la S al final y la N. Y ocurre que hay personas que le agrega a Jacob, Yankov, una N. Y si veis un diminutivo de Jacob, es Yankee, como hay en español, en otros idiomas diminutivos del mismo nombre, se lo llama así, Yankee, en vez de Yaki o Jacob, Yaki, no, Yankee con una N, lo escucháis mucho en Israel, por ejemplo, viene de esas costumbres antiguas de Babilonia. O sea que vemos que históricamente los nombres adaptan sus formas a los lenguajes que se hablan en los diferentes países. Quien habla el texto original hebreo, no, tiene que pronunciar Moshe, aunque también de acuerdo a la región. Aquí tenemos otra cosa que os sorprenderá si no lo conocéis. Ahí el pueblo judío viene de dos regiones, se dispersó por dos regiones básicas. Algunos quedaron en Oriente, en las partes de Egipto, de Israel, de España, de Portugal, Oriente, y se fueron también, se dispersaron un poco por Asia y por Europa, como dije, fueron a España, Portugal. Y hay otros de los descendientes de Israel que emigraron a Rusia, Polonia, Hungría, Alemania, esos lugares. Ellos no pronuncian igual. Por ejemplo, Moshe es el original hebreo, la forma original hebreo de pronunciarlo, según el judaísmo que estuvo en Oriente, que se mantuvo en Oriente y también en España, en Italia, en Portugal, en esos lugares de Europa también pronuncian así, Moshe. No en todos los lugares, pero generalmente sí, Moshe. Si vamos a los hijos de Israel que se fueron a Hungría, Polonia, a Rusia, a esos lugares, no pronuncian Moshe, pronuncian Moishe. ¿Por qué? Porque se adapta al lenguaje que se hablaba ahí en esos lugares de Rusia, de Hungría, de Polonia, se hablaba el Yiddish. Y el Yiddish suena así, en vez de Moshe, Moishe. O sea que se adapta. Hasta el día de hoy, cuando leen el mismo texto, las mismas letras, si es una persona que desciende de los judíos sefaradí es que viene de España, de Portugal, de esos lugares que mencioné, de Oriente, de Europa, leen Moshe, las mismas letras. Si son de los hijos de Israel que vienen de los lugares como Alemania, como Hungría, como Rusia, leen Moishe. O sea, suena diferente, se adapta al lenguaje, la pronunciación. Y así encontramos varios nombres. Y Moshe, si nos remitimos a los lugares donde se le agregaba una letra S, como el nombre Adrianus, Adriano, Adrianus, y todos los demás nombres que mencioné, Moshe con una S al final, Moisés, o sea, se adapta de acuerdo a la forma de pronunciación que he mencionado en ciertas regiones. Por eso, estos nombres adaptan el sentido tal idioma en esa lengua que se habla, en el lugar donde se habla esa lengua. Si está bien, eso es
es correcto de acuerdo al lugar donde uno se vive. Si así se habla, así se pronuncia, es una cuestión de pronunciación nada más. No estamos distorsionando la palabra. Moshe y Moisés es lo mismo, solo que en los lugares donde se le acostumbra a agregar una S al final, es Moisés, porque así se acostumbraba. Encontramos, voy a leer, tomé nota de algunos, se me preguntó Isaías también, para que quede registrado algo, texto oficial. Por ejemplo, tenemos la traducción de Onkelos al arameo, que arameo era el idioma hablado hace 2000 años, un idioma muy popular entre la gente, entre los hijos de Israel mismos, sabían hablar del arameo. Isaías, en el texto original, como dice, Ishaya, de acuerdo a la acentuación también, Ishaya, eso es en el texto original hebreo. Isaías es en español porque vemos Ishaya con una S al final, Isaías, que es la costumbre esa de agregarle una letra S que estaba en ciertos lugares. Pero vamos al lenguaje arameo, que el lenguaje arameo era diferente. El lenguaje arameo se le agregaba a los nombres que terminaban de esa manera, como Ishaya, Hizquía con el diptongo, ese final, Ia, se le agregaba una H y una U. Así se hablaba en Babilonia, el idioma arameo. Por eso, traductores oficiales al arameo hay dos que son muy conocidos. Onkelos, que era el hijo de Clónimos, que se convirtió al judaísmo y es uno de los sabios más importantes, reconocido como traductor de la palabra del Pentateuco, es el traductor, el más reconocido, Onkelos. Y también tenemos Jonathan Ben Uziel, que era otro de los traductores más famosos. Lo que pasa es que Jonathan Ben Uziel dentro de la traducción también explicó. Onkelos menos, tradujo palabra por palabra agregando solo lo indispensable. Jonathan Ben Uziel agregó más, explicó más. Por eso Onkelos es la traducción que más se utiliza porque es la palabra fiel sin prácticamente agregados, lo mínimo. Onkelos y Jonathan Ben Uziel cuando tradujeron Ishaya, que Ishaya es Isaías en español, Ishaya, tradujeron Yeshayahu, con la H y la U al final, como he mencionado, que así era en Babilonia, el arameo se hablaba así, por eso en la traducción al arameo no figura Ishaya ni Isaías, sino figura Ishayahu. Hizquía figura Hizquiahu, que se agrega la H y la U. O sea que tenemos aquí bases de que sí está bien, sí es la misma palabra, solamente que se adapta a los lenguajes, a la manera de pronunciar de los distintos lugares, de las distintas regiones. No hay aquí distorsión. Si tiene el original hebreo, habla hebreo, hay dos posibilidades. Pronunciar como la forma sefaradí o como la forma ashkenazí, que tampoco se alteran las consonantes, porque en el hebreo, que es lo importante, son las consonantes. Las consonantes permanecen inalterables y se entona con las vocales, de acuerdo a la región. Moshe según la forma clásica sefaradí, Moishe según la pronunciación de los hijos de Israel ashkenazim, que vivían en Hungría, Rusia, Polonia, Alemania, y la acentuación también, porque Moshe con acentuación en la E y Moishe es una palabra grave, se acentúa en la O. También eso varía la acentuación, que es algo que adapta la forma de los lenguajes. No se altera jamás el nombre, sino la forma de la pronunciación de las vocales. Si se le agrega la letra S, eso también es otra de las formas que adoptó de pronunciarse ese lugar como un agregado. Donde se lo acentúa, si la palabra es grave o es aguda, también eso depende de la costumbre de los lugares, aunque apegándose al texto bíblico es Moshe. Hay que saber también cuando es un dialecto que distorsionó un poco la gramática, la semántica también, hay que saber focalizarse correctamente. Pero las formas de pronunciar las consonantes o de agregarle una consonante al final como la letra S, eso es común y es aceptado como que en otros idiomas. Para traducir la palabra, lee del hebreo original, tienen que leer como está en el hebreo original,
ya sea según la forma sefaradí o según la forma ashkenazí. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.